Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es como un paréntesis de las otras cosas que hemos visto, y esta es una clase adicional, obvio. Lo que quiero mostrarles es que las máquinas de Turing no solo se pueden considerar como máquinas que aceptan strings, sino máquinas que tienen lenguajes como output, ¿sí? como salida. Entonces, eso es lo que voy a mostrarles bien, y así como un tráiler de la clase, porque es bien importante, porque al menos cuando yo aprendí esto me di cuenta que hay cuestiones que son como súper sutiles que hacen cambiar como la calidad de los lenguajes, así como de ser recursivo a ser recursivamente numerable, cuestiones que uno no pensaría que hacen cambiar esa calidad, ¿ya? Entonces, voy a hacer como un resumen muy, muy, muy rápido. Lo que habíamos dicho de ahora en adelante, lo que nosotros estábamos haciendo era dibujando las máquinas de Turing de esta forma. Teníamos strings aquí a la entrada, y nosotros decíamos que teníamos dos tipos de máquinas, unas máquinas que se detenían y decían sí o no, y siempre se detenían. A esta le llamábamos algoritmo, pero en general es una máquina igual. Lo importante es que estas máquinas estaban asociadas a los lenguajes recursivos. La definición era que un lenguaje era recursivo si existía una máquina que siempre se detenía para todo su input, y tal que la máquina decía sí cuando el string estaba en el lenguaje y decía no cuando no estaba en el lenguaje. Y teníamos los lenguajes que llamábamos recursivamente numerables, que los dibujábamos de esta forma, solamente con un sí. Sí, este le llamábamos recursivamente enumerable. ¿Ya? Entonces aquí teníamos... ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea de los lenguajes recursivamente enumerables? Era que nosotros sabíamos que existían máquinas que aceptaban el lenguaje. Eso quiere decir que para todos los strings del lenguaje la máquina decía sí, pero cuando el string no estaba en el lenguaje, la máquina posiblemente podía quedarse pegada, ¿sí? Se podía quedar y decirnos que no, simplemente porque no nos dio una respuesta, ¿ya? Entonces, esto era bien importante porque habíamos visto, de hecho, las últimas dos clases se trataron de mirar que había lenguajes que eran recursivamente numerables, pero no eran recursivos. Y había lenguajes que ni siquiera eran recursivamente numerables. Estábamos un poco más allá. Entonces, un lenguaje que era recursivamente numerable y que no era recursivo era el lenguaje universal. Pero así como el lenguaje universal, hay un montón de otros lenguajes, ¿ya? Entonces, ese es el repaso. ¿Qué es lo que quiero contarle hoy día? Hoy día quiero que miremos las máquinas de Turing de una forma distinta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a mirar en las máquinas de Turing ahora, igual como parecido como teníamos las máquinas antes, lo que vamos a suponer es que la máquina de Turing tiene una cinta de salida que funciona de la siguiente manera. Entonces, vamos a ponerle un título a esto para que estemos un poco más ordenados, no porque sea una clase adicional vamos a estar muy desordenados. Entonces, vamos a ver máquinas de Turing como generadoras de lenguajes. Como generadoras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea de una máquina de Turing generadora? Una máquina de Turing generadora va a ser casi igual que una máquina de Turing usual, con su cinta de input y todo lo que tenemos para una máquina de Turing común y corriente. Pero además de lo que usualmente tiene una máquina de Turing, lo que vamos a tener es una cinta adicional que se va a llamar una cinta de output, ¿ya? La cinta adicional va a tener ciertas restricciones, y estas son bien importantes para que se concentren ahora. Las restricciones van a ser las siguientes. La máquina de Turing solo puede escribir en esa cinta, no puede leer. Entonces, da lo mismo lo que la cinta tenga. De hecho, vamos a suponer inicialmente que la cinta está vacía completamente, la que está como en blanco. La máquina de Turing solamente puede escribir en esa cinta y solo se puede mover a la derecha en esa cinta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente esta cinta la vamos a usar como una cinta de solo salida. La otra cinta, recuerden que la máquina de Turing puede tener varias otras cintas, la otra cinta la puede usar como quiera, pero la cinta de aquí abajo la va a usar, aquí abajo, la de aquí abajo, puede estar en cualquier parte, conceptualmente esa cinta la va a usar solo para escribir, nunca para leer, y solo se puede mover a la derecha. Entonces, es como escribe y no se puede arrepentir, y así hacia adelante, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esta cinta tiene un alfabeto particular de ella, que se va a llamar sigma, y esto va a ser importante porque realmente el input de esta máquina no me va a importar, lo único que me va a importar va a ser el output. Entonces, esta cinta va a tener un alfabeto particular que se va a llamar sigma, que nosotros para una máquina generadora le vamos a llamar el alfabeto de salida de la máquina. Y además va a haber un símbolo especial, gato, que no pertenece a sigma, ¿ya?
la máquina de Turing va a estar autorizada a escribir símbolos de sigma en esta cinta y el gato. ¿Ya? Entonces, si nosotros en algún momento, ya, eso es todo. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Pero es bien simple, ¿no? No hay nada muy extraño. Entonces, lo único importante es que nosotros empecemos a mirar qué cosas podemos decir de esta cinta de salida. Entonces, si nosotros dejamos funcionar a la máquina, pues, noten que puede ser una máquina con cualquier código, ¿ya? Va exactamente lo mismo. Puede ser que nunca escriba aquí abajo, pero supongamos que la máquina en algún momento escribe ahí abajo. Y mantenemos estas restricciones de que solo puede escribir, solo se puede mandar a la derecha, y solo puede escribir símbolos del alfabeto de salida, más este símbolo especial que es el símbolo gato. En cualquier momento, si nosotros detenemos un rato la ejecución y miramos esta cinta se va a ver de la siguiente forma. Va a tener como un string acá, va a poner W0, después va a tener un gato, después va a tener W1, después va a tener otro gato, y así hacia adelante. ¿Sí? Alguien me podría decir, ¿pero por qué escribe strings y gatos, string y gatos? No, la máquina escribe cosas, no. Lo único importante es que nosotros cuando miremos esta cinta siempre la vamos a poder interpretar de la siguiente forma. La vamos a poder interpretar como que esta cinta tiene strings de sigma separados por gato. ¿Sí? Entonces, alguien me podría decir, bueno, ¿y qué pasa si la máquina escribe gato, 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 gato? Bueno, lo que está escribiendo entonces la máquina es varias veces epsilon separados por gato. Pero entre medio va a escribir otros símbolos. ¿Ya? Entonces, ojo que si escribió esto, el cabezal es como por acá. ¿Ya? Entonces, primero, quiero que lo piensen un poco y lo analicen. No hay nada muy raro aquí. ¿Sí? Lo único importante es que la máquina está escribiendo símbolos, gato entre medio, símbolo, gato, símbolo. ¿Ya preguntas? Perfecto, hay preguntas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, conceptualmente, es que vamos a interpretar lo que la máquina escribió aquí, lo vamos a interpretar como un lenguaje. De hecho, al conjunto de todos los strings que son escritos por la máquina aquí en algún momento, le vamos a llamar el lenguaje generado por la máquina. Entonces, esta es M. Al string que está acá, le vamos a llamar, perdón, no al string, al lenguaje que está acá le vamos a llamar GDM. Entonces, GDM va a ser el conjunto de todos los strings W que pertenecen a sigma estrella, tales que W es escrito en algún momento. Jefe, ahí tomamos los Ws y los gatos, ¿cierto? Dame un segundo, en algún momento ponemos. Recuerda que los gatos no están en sigma. Ah, ¿Sí? Entonces, voy a escribirlo. Yo sé que no se entiende nada, pero si ustedes me escuchan van a entender lo que estoy escribiendo. Dice, GDM son todos los W que pertenecen a sigma estrella, tal que W es escrito en algún momento por M entre dos gatos. ya. ¿Sí? Entonces, todos los... Bueno, y alguien me podría decir, bueno, y el primero ya, vamos a suponer que la cinta parte con un gato, ya para no complicarnos. Entonces, todos los strings que son escritos por la máquina aquí entre dos gatos se llama el lenguaje generado por la máquina. ¿Ya? Entonces, analicemos un par de cosas bien simples. La primera es que si la máquina se detiene, entonces este lenguaje es finito. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Me pueden hacer así? Bueno, no lo estoy mirando, pero si lo estuviera mirando me deberían hacer así. ¿Ya? Entonces, sí, voy a decirlo no. Si la máquina se detiene, el lenguaje generado por la máquina es finito. ¿Por qué? Porque en un tiempo finito la máquina no puede escribir una cantidad infinita de string. Simple. ¿Ya? Entonces, el único caso realmente interesante es el caso en el que la máquina funciona por siempre. O sea, que la máquina sigue funcionando y sigue funcionando y sigue funcionando por siempre. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el lenguaje escrito por la máquina aquí abajo va a ser infinito, que es un lenguaje interesante. Cuando hay un lenguaje infinito es interesante. Si el lenguaje infinito no es interesante. De hecho, los lenguajes finitos son los lenguajes más simples regulares. ¿Sí? De hecho, es más simple que uno regular, porque los lenguajes regulares pueden ser infinitos también. ¿Ya? Entonces, las máquinas que nos van a interesar, a diferencia de como las máquinas de Turing, cuando las vemos como reconocedor de strings, que nos interesan, así como más prácticas son las que se detienen en algún momento. En el caso de las generadoras, las que nos van a interesar más son las que nunca se detienen, las que siguen y siguen y siguen y siguen generando esto. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, noten que lo importante es que
acabamos de tener una forma alternativa de mirar lenguajes, porque dado un M, una máquina generadora, o sea, dado una máquina con esta cinta, con estas condiciones, esa máquina siempre va a generar un lenguaje. Entonces, ¿cuál es la pregunta interesante que uno se podría hacer? Es que, ¿qué puedo decir de ese lenguaje? ¿Sí? O sea, ¿qué es ese lenguaje? ¿Es un lenguaje recursivo? ¿Es un lenguaje recursivamente numerable? ¿Es un lenguaje que ni siquiera es recursivamente numerable? En el fondo es como, si se dan cuenta, la pregunta ahora es un poco diferente. No es como qué lenguaje las máquinas de Turing pueden aceptar, sino qué lenguaje las máquinas de Turing pueden generar. ¿Sí? ¿Alguien tiene una conjetura? ¿Así como qué podemos decir de ese GDM? Yo creo que podríamos como conectarle otra máquina de Turing. Y yo creo que hay lenguajes que podrían hacer, como una máquina de Turing podría como leerlas y otras que no. Ya, vamos a hacer el teorema. Yo creo que si te doy más tiempo podría destilar hasta llegar a un teorema. Pero el teorema es que de hecho el teorema es L es recursivamente enumerable, si solo si L es igual a G de M para una máquina generadora. Profe, yo tengo una pregunta, pero ¿Sí? con la máquina generadora. Me Dale, dijo pregunta. que tenía que, o sea, no me iba a interesar los que generan lenguajes como recursivos, necesitaba recursión numerable porque nunca tenía que parar. Pero puede No, ser no, más no, allá. no, ojo. No he dicho nada. Recuerda que un lenguaje puede ser recursivamente numerable y recursivo también. ¿Me Ah, cachai? sí, no, pero mi pregunta es que puede ser una máquina que nunca pare simplemente, que incluso puede que no, nunca acepte un string ni nada por el estilo, pero que nunca pare. No entendí la pregunta, perdón. ¿Podría especificarlo, no? Que por ejemplo, una máquina que nunca para, pero acepta un string, o sea, acepta un lenguaje, son las máquinas de Turing, o sea, que definen el lenguaje recursivamente enumerable. Perfecto, ¿sí? Pero hay lenguajes que no se pueden como definir por una máquina de Turing, porque no existe un algoritmo, no existe No. cosas así. Hay lenguajes que no son recursivamente numerables. Eso. Sí, Pero hay, claro, si uno intenta construir una máquina siempre llega a una contradicción. sí, Pero lo que veis que, por ejemplo, si, porque este lenguaje lo genera una máquina que nunca para, a eso voy. sí. Entonces, ¿me sirve cualquier máquina que nunca para? O sea, no sé si entiendo bien la pregunta, pero cualquier máquina que nunca pare va a generar un lenguaje. Ya, esa es mi duda, pero sí. Las máquinas que paran también generan un lenguaje, pero son un lenguaje finito. De hecho, ni siquiera debía haber dicho la diferencia. Lo importante es que esta máquina puede no detenerse. Si no se detiene, el lenguaje va a ser infinito, pero va a ser un lenguaje. Ya, perfecto. Lo interesante es si nosotros podemos decir algo acerca de ese lenguaje. O puede ser que aquí se genere cualquier clase de pescado, ya lo mismo. O sea, de hecho, la pregunta tuya va como en esa dirección. Es como, yo sé que hay lenguajes que son recursivamente numerables y hay lenguajes que no son recursivamente numerables. Entonces, la pregunta es, ¿esta máquina podría generar aquí un lenguaje que no sea recursivamente numerable? Esa es la Claro, pregunta. es que esa es mi duda, porque Y yo la pensaba de que podía teoría, ir a, sí, yo pensaba que podía ir como conectado a la naturaleza de la máquina. O si la máquina define el lenguaje recursivamente enumerable, entonces puede generar como recursivos numerables también, po. Ese era como pero, mi... ojo, que esta máquina no acepta strings. ¿Sí? Esta es una máquina que Ah, ya. genera strings. Entonces, yo no puedo decir qué string acepta esa máquina, no acepta ninguno. Si esta máquina lo único que está haciendo es generarlo. Ah, ya me queda mucho más claro. ¿Sí? Ya, entonces, no es como que, yo tengo una máquina que acepta string y ahora veo que genera. No, eso no es la forma en que lo estamos mirando. ¿Ya? Me va a tener que esperar un segundo porque por primera vez en todo el semestre mi perrita está molestando, quiere entrar y si no, no va a seguir molestando más. ¿Ya? Ya, pero sí molestar, ¿ya? Ya. Entonces, el teorema importante acá, que parecía lo que estamos hablando, es que estas máquinas generadoras no pueden generar cualquier cosa. Si hay algo que es generado por esta máquina, entonces ese algo es recursivamente numerable. Y la parte interesante es en la otra dirección, que si un lenguaje es recursivamente numerable, entonces siempre va a poder ser generado por una máquina generadora. De hecho, puede no parecer tan impresionante, pero vamos a ver que hay otras cosas interesantes,
Ahora, lo más importante, antes de ir a los detalles, es que por eso se llaman recursivamente enumerables. De hecho, lo que la máquina está haciendo aquí, está enumerando los strings. Entonces, de hecho, cuando yo tengo un conjunto que es generado por una máquina, lo que está haciendo la máquina es enumerando los strings de conjunto. En matemáticas, recursivo significa como computacional. Entonces, cuando yo digo que un conjunto es recursivamente enumerable, lo que estoy diciendo es que ese conjunto puede ser enumerado computacionalmente. De hecho, de ahí viene el nombre. El nombre recursivamente enumerable significa conjuntos que pueden ser enumerados por una máquina. ¿Ya? Que es diferente al recursivo, porque recursivo significa conjuntos de string que pueden ser aceptados con sí o no por una máquina. Si se dan cuenta, ya parecía la pregunta que estaba haciendo Kevin, entiendo, que como esta máquina no termina nunca, es como puede ser más general que recursivo. De hecho, vamos a demostrar que es más general que recursivo. ¿Ya? Entonces, el teorema es que L es recursivamente enumerable, si y solo si es generado por una máquina de Turing. ¿Ya? Hay una dirección, vamos a hacer esa demostración porque van a darse cuenta que la demostración es bien interesante. Hay una dirección que es fácil, que es la dirección en esta dirección. Entonces, la demostración, esa dirección es fácil. ¿Qué significa esa dirección? Es que si yo tengo una máquina que genera un lenguaje, entonces yo puedo hacer una máquina que acepte ese lenguaje. Ya, lo voy a decir de nuevo, para los que están acá, ¿sí? Como, si yo tengo una máquina que genera un lenguaje, o sea, como, quiero demostrar que si L es generado por una máquina, entonces L es recursivamente enumerable. Hasta ahora nuestra definición de recursivamente enumerable es que el lenguaje es aceptado por una máquina. Entonces, lo que tengo que demostrar es que si L es generado por una máquina, entonces puede ser aceptado por una máquina. ¿Ya? Y la demostración es bien simple, porque noten que, imagínense que L entonces sea L igual a G de M. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una máquina M que genera este lenguaje. O sea, que tiene una cinta de salida acá y que va generando todos los strings del lenguaje L. Y yo sé que los genera todos. ¿Sí? Voy a poner aquí W2 y aquí así. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo tengo esa máquina. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer una máquina ahora que reciba un string, otra máquina, M', que ahora reciba un string W y me diga si el string pertenece a M', a G de M? ¿Qué se le ocurre que podría hacer? Tengo esta máquina y quiero construir esa. Vamos, alguien, dígame algo, lo que sea, y después vemos si está bien o está mal. Ya, nadie me quiere decir nada, no importa. Sí, esa máquina lee cosas, o sea, lee y a partir de lo que lee escribe, ¿cierto? esta máquina La no. primera. No, La esta primera. es una máquina que lo único que hace es escribir. Ah, ya, no lee nada. Ya, ya. No lee nada. Pero es una Porque la máquina guía. que tiene transiciones, ¿me cachai? No. ¿Se te ocurre qué es lo que puedo hacer con esto? O sea, ¿qué puedo hacer para construir esa? Conceptualmente, olvídate de las máquinas, pero conceptualmente, yo tengo un programa que escribe strings. Y Entonces ahora, lo podría pasar como código a la otra máquina y simularla. ¿cómo así? Dímelo, ¿no? Podría como simularla, ¿no? Aquí simulo a M, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Me- eh, Mira, te voy a ordenar un poco, ¿ya? Te voy a ordenar un poco. Lo que tú quieres hacer ahora es un código que reciba un string y me diga sí cuando este código de acá escribe alguna vez string en la cinta. ¿Qué haría ahí? que la máquina tiene transiciones y todo. Entonces yo puedo tomar el string de input y puedo seguir las transiciones que hace M. Pero es que la M2 no escribe tampoco, entonces eso me confunde. Ya, pero es que no importa porque esta máquina puede tener muchas cintas. A ti no te importa eso. Ah, entonces podría ir dejando lo que en dos, es que tendría que necesitar dos cintas entonces. Perfecto, ¿ya? En una leo el string, sigo ¿Ya? las transiciones de la primera máquina y copio, o sea, veo si copia el segundo, como copio el mismo string en la segunda cuestión y verifico si son iguales. Ya, pero eso es todo, ¿no? O sea, Sí, conceptualmente lo único que hago es, esta máquina recibe ese string
y luego lo único que hace es ejecutar esta para que empiece a escribir. Cada vez que escribe un string, lo que hago es mirar si el string que escribió es igual a ese. Si es igual, digo sí. Si es distinto, ¿qué hago? No. Digo no. No, sigo, continúo. Genero el siguiente. ¿Sí? Entonces, la única idea es que esta máquina de M' lo único que va a hacer es simular a M string por string. Entonces, como le pido a M, escribe un string. Si el string que escribió es igual al que me pasaron como input, digo sí. Si no, escribe otro string. Si es igual, digo sí. Si no, escribe otro string. Escribe otro string. Escribe otro string. ¿Sí? Entonces, analicémoslo. ¿Qué pasa si ese string es escrito alguna vez acá? Yo estoy seguro que esta máquina lo va a aceptar. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Kevin? Sí. Ya. ¿Qué pasa si esta máquina nunca escribe ese string acá? Esta máquina no va a aceptar nunca el W. No puedo decir nada. Ya, pero Sigue pegado. O sea, claro. no lo va a aceptar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta máquina M' que acabamos de construir acepta en el string W, sí y solo sí, la máquina M lo escribe en algún momento en su cinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando finalmente es que esta máquina M', de hecho, la voy a dibujar así. La máquina M' lo que hace esto, ¿no? Es como tiene a M adentro. ¿Sí? Este es M'. Y M' lo que hace es recibir W, le pide a M que genere el siguiente string, toma ese string, lo compara con W, si son iguales, dice sí, si son distintos, le pide a M que genere el siguiente string, y el siguiente string, y el siguiente string, y el siguiente string. ¿Sí? Entonces, la observación es que si M en algún momento escribe W, M' lo va a aceptar. Si M nunca escribe W, M' nunca se va a detener, y por lo tanto lo va a rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Háganme así. ¿Sí que me... Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que este M' está aceptando exactamente, o sea, acepta un string, sí y solo sí, M genera ese string en algún momento. Por lo tanto, el lenguaje aceptado por esta máquina M' es exactamente igual al lenguaje generado por la máquina M. Y por lo tanto, si L es igual a G de M, entonces acabamos de construir una máquina M' que acepta exactamente L. ¿Ya? Si hay dudas de esto, pregúntemelo ahora. Porque igual puede ser medio extraño, porque ahora sí vamos a hacer una cuestión realmente extraña. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es demostrar la otra dirección. La otra dirección es mucho más difícil de demostrar. Entonces, la otra dirección es, supongamos que L es recursivamente numerable. ¿Qué significa que L sea recursivamente numerable? Que yo tengo una máquina de Turing a la que yo le paso strings W de L y me dice si W pertenece a L. Y no me dice nada más. O sea, puede ser que me diga que no en algunos casos, como puede ser que se quede pegada para algunos W. Y esa es la forma de decirme que no. Recuerden que solamente recursivamente numerable, no estoy diciendo nada más. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo diablo, a partir de esta máquina, podemos hacer una máquina M' que lo que haga sea generar todos los strings de L en una cinta? Quiero que genere L aquí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Si alguien tiene una estrategia, me puede decir, si no, voy a seguir yo. ¿Ya? ¿Cuál sería la primera forma que no va a funcionar bien? ¿Ya? La primera forma sería la siguiente. Ya, ok, yo tengo esta máquina que acepta strings. Entonces lo que podría hacer es que M', lo que podría hacer es tener M' aquí, tener una copia de M. Recuerden que M me genera los strings. Entonces, M' lo que podría hacer es tener un procedimiento aquí que va generando todos los strings. Sigma estrella. Uno por uno. Estamos de acuerdo que eso lo puede hacer una máquina. Si va generando un string detrás de otro, detrás de otro. Cuando genera uno, lo primero que hace es se lo pasa a M. Si M dice sí, entonces M' lo que hace es escribir ese string en la cinta. Esto es como el string W sub i. Escribe W sub i. Y repite eso. Cada vez que me dice que sí
el M' va a escribir otro string, cada vez le paso otro string, si me dice que sí, escribe otro string, le paso otro string, si me dice que sí, escribe otro string. ¿Cuál es el problema de hacerlo así? O estamos listos, se acabó. O sea, si estuvieran bien metidos en el semestre, podrían haberme respondido aquí más fácilmente, ¿sí? El problema crucial de hacerlo así es que esta máquina M, yo solo sé que se detiene cuando acepta un string. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a generar string acá y en algún momento genero un string que hace que esta máquina no se detenga? Si esta máquina no se detiene, ese string nunca lo voy a escribir en la salida. Y está bien, yo no quiero escribirlo en la salida. El problema es que si no se detiene, no voy a escribir ningún string más. Porque la máquina completa se va a quedar pegada. ¿Sí? Entonces, el problema es que esta solución ingenua no me sirve como una solución para, dada una máquina que acepta un lenguaje, construir una máquina que genera el lenguaje. ¿Sí? No sé si todos ven el problema. Si no ven el problema, pregúntenme ahora. El problema crucial, a riesgo de ser un poco repetitivo, el problema crucial acá es que si bien yo puedo ir generando los strings uno a uno y pasándoselos a esta máquina que reconoce si el string está en el lenguaje o no, cada vez que la máquina diga sí, lo escriba, el problema es que la máquina M, para decirme que no, podría quedarse pegada para siempre. Y lo que nosotros ya sabemos es que no puede haber una máquina que determine si la otra se va a quedar pegada. Y por lo tanto, si esta máquina se queda pegada, piensen que esta máquina se queda pegada para el segundo string. Entonces, yo le paso un string, me dice que sí. Para el segundo string, esta máquina se quedó pegada. La máquina completa generó un solo string, siendo que esta máquina podría haber aceptado muchos más. ¿Ya? Entonces, el problema es que esta forma de construir la máquina generadora no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacerlo de una manera un poquito más inteligente. Entonces, si no hay dudas, voy a continuar y les voy a decir cómo se hace. ¿Ya? La forma que se hace, el problema crucial acá es que esta máquina se puede quedar pegada. Entonces, lo que queremos es evitar tener que esperar para siempre por esta máquina. Y si nosotros queremos evitar tener que esperar para siempre, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué hacen ustedes con un programa si es que está pegado y ustedes creen que está pegado? ¿Qué es lo que hacen? Ah, el control C. Lo cortáis nomás, ¿no? Eso es lo que hacen. Sí. Entonces, tú esperáis un rato, y si después de un rato tú decís, sabes que ya te demoraste demasiado, lo cortáis, no hay otra opción. ¿Ya? Entonces, imagínate que tú lo cortáis del programa, y después decís, chuta, tal vez lo corté muy antes. ¿Qué así? Cristian, tú que hablaste. Esperas más tiempo. Esperáis más tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es toda la estrategia que vamos a seguir acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un string. Primero, vamos a pensar que voy a generar todos los posibles strings. Todos. Algunos van a ser aceptados por esta máquina y otros no. Y lo que voy a hacer es le voy a pasar el string a esta máquina y voy a esperar un tiempo razonable a que la máquina me diga que sí. Si en ese tiempo la máquina no me dice que sí, lo que voy a hacer es tomar ese string y lo voy a guardar en la memoria y le voy a poner al lado cuánto tiempo ya esperé por ese string. Y voy a seguir así con varios de los strings siguientes. Los que me digan que sí, los escribo y los desecho. Pero los que no me digan que sí, bueno, los que me digan que no, no los escribo y los desecho también. Pero los strings que se demoren más del tiempo que yo me decidí que se podía demorar esa máquina, los voy a dejar guardados. Y voy a marcar cuánto tiempo lo he ejecutado. Después de un rato, esa como memoria se me va a ir llenando. Después de un rato voy a parar y voy a decir, ya, a todo esto que no fueron aceptados en, no sé, 10 minutos, ahora los voy a dejar correr por 20 minutos. Y voy a ir pasando todos esos strings a la máquina, pero le voy a dar más tiempo. Cualquier string que en ese más tiempo sea aceptado, lo voy a escribir. Si después de 20 minutos no fue aceptado, lo voy a volver a meter a mi memoria y le voy a poner 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que después voy a ejecutar un rato más y ahora voy a decir, ya, a todos los que no he aceptado, les voy a dar más tiempo ahora. Y en vez de 20, le voy a dar 30 minutos. Y voy a ir probando todos los strings de nuevo. ¿Se entiende la estrategia? La estrategia es súper como natural y, digamos, terrenal. Es lo que uno haría, ¿no? Es como, si te demoraste demasiado, te corto. Y si después quedé con dudas, después de que le dé tiempo a otro, porque en el fondo quiero ser justo con todos los strings, no quiero quedarme solamente mirando uno, quiero seguir pasando con los otros strings. Si después de un rato digo, ok, ahora a todos los que les di 10 minutos, ahora les voy a dar 20. Ya.
Y después a todos los que les di 20 minutos y todavía no lo he aceptado, les voy a dar 30. ¿Qué significa darle el minuto? Alguien me va a decir, pero ¿qué significa un minuto acá? No son minutos, es como cuántas transiciones le voy a permitir a la máquina que ejecute antes de cortarla. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, primero, si tienen dudas de la estrategia, pregúntenme ahora, porque no voy a dibujar nada más. Esa es la estrategia. ¿Ya? Bueno, podría dibujar, ¿sí? Como, no voy a dibujar nada. ¿Sí? Si la estrategia ya debería haber quedado clara. Lo único que voy a hacer es que voy a evitar que la máquina se quede pegada para siempre, a partir de ir guardando los strings que no fueron aceptados en un tiempo razonable, y de vez en cuando pasarle a la máquina de nuevo los strings con más tiempo. Entonces, analicemos esa estrategia. ¿Qué pasa si un string es aceptado por esta máquina? Yo estoy seguro que es aceptado en algún tiempo finito. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Si lo estuviera viendo, me debería estar haciendo así. Si el string es aceptado por esa máquina, es aceptado en un tiempo finito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, como yo voy a ir a cada string, le voy a ir dando cada vez más tiempo, si es que no es aceptado, en algún momento, si ese string es aceptado por la máquina, en algún momento le voy a dar tiempo suficiente para que la máquina lo acepte. Cuando le dé ese tiempo suficiente para que la máquina lo acepte, lo voy a escribir abajo. Si ese string no es aceptado por la máquina, ya sea porque, si ese string no es aceptado por la máquina porque dice que no, ese string lo voy a rechazar, lo voy a desechar en algún tiempo finito cuando la máquina termine y diga que no. Ahora, si ese string es rechazado por la máquina a partir de que la máquina se quede pegada, no importa, porque cada vez yo le voy a ir dando más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, y la máquina nunca va a aceptarlo, y por lo tanto yo nunca lo voy a escribir aquí abajo. Ahora lo importante es que todos los strings que son aceptados por esta máquina son aceptados en un tiempo finito, y por lo tanto en algún momento mi estrategia le va a pasar el string a la máquina con suficiente tiempo para que sea aceptado, y por lo tanto lo va a escribir abajo. ¿Sí? Entonces, es un poco rara la estrategia, pero me demoraría demasiado en hacer todos los detalles. Lo único importante es que les quede la idea de que yo puedo hacer ese tipo de trucos. Yo puedo simular una máquina, pero en vez de simularla para siempre, porque ustedes jamás se quedarían esperando para siempre un programa en su computador. En algún momento se van a aburrir y lo cortan. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha hecho, supongo que no sé, si han hecho, por ejemplo, Deep Learning, ¿sí? En algún momento ustedes ya después de un rato dicen, ya sé que voy a cortar esta cuestión porque parece que no está aprendiendo. Y después les queda como así, chuta, si le diera más iteraciones, capaz que aprendería mejor, y le dais más iteraciones. ¿Sí? Pero tú no tenés tiempo infinito. Entonces tú tenés que ir dando de a poco ese tiempo a las máquinas que tú no sabes cuándo van a detenerse. ¿Sí? Eso es exactamente la idea. Entonces, lo que espero es que me haya quedado la idea, porque no quiero ir a detalle aquí, lo que quiero es que les quede la idea de que si yo tengo un lenguaje que es recursivamente numerable, yo puedo generarlo con una máquina de Turing, que lo va a generar string a string, pero con cuidado. Lo tengo que simular con cuidado, que es como voy a ir simulando una cantidad fija de transiciones de la máquina y voy a ir dejando como on hold a los strings que no han sido aceptados con esa cantidad de transiciones. Claro, si les quedó dudas de esto. Si no, igual después pueden ver el video de nuevo con detalle. ¿Ya? Ahora, quiero que miremos esto como con un poco más de calma. Si yo les pregunto, ojalá me puedan responder aquí, yo sé que hay pocos, pero me podrían responder. Si yo les pregunto en qué orden van a quedar los strings aquí abajo. ¿Cachan? ¿Qué significa en qué orden? Es como cuando tú haces un output de un conjunto de strings. Por ejemplo, si yo les digo, háganme un programa que imprima todos los números primos. Lo más probable es que ustedes van a empezar por el 2, después van a imprimir el 3, después van a imprimir el 5, después van a imprimir el 7. Y los van a hacer como en orden. Ahora, si yo les pregunto en qué orden quedan los strings aquí abajo, ¿me pueden decir algo del orden que quedan? Si M' les da como string, o sea, como sigma estrellas, cualquiera debería quedar desordenado, me imagino. Quedan, pero imagínate que M' los construye en orden. Ah, entonces en orden más bien. ¿Estáis seguros que quedan en orden aquí abajo? Acuérdate que nosotros no estamos haciendo esto así directamente, porque lo que nosotros estamos haciendo es como si esta cuestión no ejecutó suficientes iteraciones, voy a guardar el string. Ah, no, porque claro, puede mandar un string que se demore mucho más que el siguiente y ahí pierde el orden. ¿Cachai que puede haber strings chicos
que necesiten mucho tiempo para ser aceptados y strings largos que sean aceptados inmediatamente. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esta forma que nosotros estamos haciendo de pasarle strings a n para que los vaya generando, lo que hace es impedirme que los strings queden ordenados aquí abajo. ¿Ya? Entonces, y aquí le hago una pregunta como crucial. Y esta es como la pregunta, y por eso a mí me causaba tanta extrañeza y quería enseñarle esto. ¿Puedo yo de alguna manera modificar esto para asegurar cierto orden aquí abajo? ¿Puedo modificar este proceso, por ejemplo, para asegurarme que los strings más chicos siempre van a aparecer antes que los strings más grandes? Díganme lo que sea. Díganme sí, no, no creo, no sé, lo que sea. Cristian, dime algo. No, no sé, no se me ocurre. Pero entonces, ¿tú decís que no, o que sí, o que no sabí? Yo digo que me arriesgo con sí. Con sí. ¿Uno puede poner más cinta? Sí, voy para todas las que quieran. Yo podría como ir poniendo como el string de largo 1. O sea, los strings así como de largo 1 que los vaya aceptando. Si se queda pegado en uno, lo guardo y empiezo a hacer, o sea, empiezo a ver los demás. Y si los acepta, esos también los guardo en otra cinta. Hasta que... Ah, no, pero es que me puedo pegar pegado con un string. ¿Hasta cuándo? Claro, no. Pucha, se veía bueno, se veía Ya, pero prometedor. que cachan que se ve bacán, como que el sentimiento es como, pucha, si igual debería poder hacer algo, si tengo memoria infinita, ¿no? Entonces, como poder ir Claro, esperando y esperando. Ya. Lo crucial es lo siguiente, si están bien encima del curso de las definiciones, esto les debería parecer increíble, ¿ya? Lo que uno puede demostrar es que si tú eres capaz de generar los strings en orden, entonces estás seguro que el lenguaje es recursivo. O sea, solamente el hecho de que tú puedas ordenar los strings en la salida cambia radicalmente las características del lenguaje. Si un lenguaje tú lo puedes generar en orden, entonces el lenguaje es recursivo. Y como nosotros sabemos que hay lenguajes que son recursivamente enumerables y no recursivos, eso inmediatamente nos demuestra que hay lenguajes que pueden ser generados por una máquina de Turing, pero que no pueden ser generados en orden. No pueden nomás. Entonces, es como que el desorden intrínseco del lenguaje es el que lo hace no recursivo. ¿Sí? Entonces, el teorema es L es recursivo, y es súper simple el teorema, de hecho va a ser súper fácil de demostrar. L es recursivo, sí, solo sí, puede ser generado en orden por una máquina de Turing. Generado en orden, entre comillas, por una máquina de Turing. O sea, esto cuando yo lo aprendí y lo entendí bien, me parecía increíble, así como... ¿De dónde la capacidad como de detenerse y no detenerse viene dada porque yo pueda tomar un lenguaje y ordenarlo? ¿Sí? Pero así es la vida en la computación, ¿no? ¿Sí? El ordenar un conjunto, el ser capaz de ordenar un conjunto con una máquina, porque lo que necesito es que la máquina sea capaz de ordenarlo. El hecho de que un conjunto pueda ser ordenado por una máquina, ordenado es como puesto en cierto orden, inmediatamente le cambia la característica a ese conjunto. De hecho, uno podría como separar los conjuntos entre los que pueden ser ordenados por una máquina y los que no pueden ser ordenados por una máquina. Los que pueden ser ordenados por una máquina se llaman recursivos. Los que no pueden ser ordenados por una máquina se llaman no recursivos. Los que pueden ser enumerados por una máquina, pero no necesariamente ordenados, se llaman recursivamente enumerables y no recursivos. Entonces, el teorema es que L recursivo sí, solo sí puede ser generado en orden por una máquina, y en orden es bien entretenido, que en orden es cualquier orden, pero un orden que sea como que se pueda definir por una máquina de Turing, ¿sí? En particular, si uno quiere ser como bien simple, es como L recursivo sí, solo sí puede ser generado en orden de tamaño por una máquina de Turing, así de simple.
para simplificar. Pero la verdad es que no tiene por qué ser en orden de tamaño, puede ser cualquier orden. ¿Ya? Entonces, para simplificar todo, vamos a suponer que los genera en orden de tamaño. ¿Qué significa? Que los strings de largo 1 son generados antes que los strings de largo 2, que son generados antes que los strings de largo 3, que son generados antes que los strings de largo 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es ultra simple. ¿Por qué? Porque imagínense que el lenguaje puede ser generado en orden. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí una máquina que genera el lenguaje en orden. O sea que aquí, si un string está antes que otro, yo sé que ese string es más chico que este otro. Imagínense ahora que yo quiero hacer una máquina que tiene a esta adentro, que se llama M, y recibe un string W. Y yo quiero que esta máquina me diga sí, si es que esta genera W, y me diga no, si es que esta no genera W. ¿Qué puedo hacer? Kevin, dime algo. MW y M tiene que decir sí, si es que genera y no si es que no genera, Claro, ¿cierto? sí. Ya. Si está en orden, podría haber, si está en orden de tamaño, por ejemplo, ¿Sí? podría tomar W y calcularle el largo, ¿Ya? y de ahí irlo a buscar en la cinta que lo está, o sea, en la cinta de los strings de tamaño largo, de tamaño 4, de 4, y buscarlo. Si está, está en el lenguaje, y si no, no está. Ya, pero es que tenés que tener cuidado, porque esta cinta no es que te la pasen, pues, ¿no? Ah, que yo pensé que la tenía la cinta. O sea, tenés la cinta, pero la cinta no está llena, pues. Sí. La cinta está vacía. Lo que pasa es que lo que tú tenés realmente es esta máquina, que genera el string. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? Sí, es bien simple, porque lo que hacíamos antes era, venía el W, tú mismo me dijiste, ¿no? Es como, o no sé si fue Cristian, tomáis la máquina y empezáis a generar un string. Si en algún momento generáis W, decís sí. Ah, sí, pues sí, sí. Ya, pero empezáis a generar. ¿Y cómo decís no? Bueno, podría ser con la misma idea, pues. Ya, porque sí, Pero, generáis y luego, y veo si me pasé el largo. si te pasaste de largo, decís que no, nomás, po. Claro, y digo que no. ¿Se cacha? Es así de simple. O sea, como yo genero los strings uno por uno. Si en algún momento aparece W, digo sí. Si en algún momento aparece un string más grande que W, digo no. Se acabó. ¿Sí? Esa es toda la gracia. Esa es totalmente toda la gracia de esto. Lo único importante es que yo puedo saber cuándo W ya no va a ser generado. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo decir sí, si W es generado, o sea, es como si genero W, digo sí. Si genero algo más grande que W, digo no. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora que me podría decir, pucha, pero ¿cómo sé si voy a generar algo más grande que W? Porque vamos a suponer que esta máquina genera un lenguaje infinito. Si genera un lenguaje finito es trivial, porque si es finito es regular, se acabó. Si es infinito, yo estoy seguro que en algún momento voy a generar un string más largo que W, porque si no sería infinito. Perdón, porque si no sería finito. Entonces, ahí se acaba esta parte, súper simple. Si el lenguaje puede ser generado en orden, entonces el lenguaje puede ser aceptado por un algoritmo. Ya, muy fácil. Y al revés es igual de simple también, pues. Si él es recursivo, ahora voy a demostrarlo en la otra dirección. Si él es recursivo, entonces puede ser generado en orden por una máquina de Turing trivial. Si él es recursivo, yo sé que tengo un algoritmo al que le paso W y me dice sí si W pertenece a L, y me dice no si W no pertenece a L. Entonces, Podríamos hacer lo mismo que hicimos antes, ¿o no? lo Pero mismo, esta vez como ya no se queda pegado. exactamente. Lo mismo que hicimos antes. Como no se queda pegado, ahora puedo pasarle los strings en orden. Y lo va a ir generando. Entonces, como ahora genero todos los strings de sigma estrella en orden y se los voy pasando. Si me dice que sí, lo escribo. Y así nada.
¿Qué es lo que estoy seguro? Lo que estoy seguro es que como le voy pasando los strings en orden, y todos esos strings o va a decir la máquina sí o va a decir no, yo sé que lo voy a escribir abajo y nunca voy a escribir más adelante un string que sea más chico que el que escribí más atrás, porque se lo voy a ir pasando en orden y no tengo que simular esta cuestión con tiempo ni nada por el estilo, porque esta máquina siempre se ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que si él es recursivo, entonces siempre lo puedo enumerar por una máquina de Turing en orden. Yo sé que puede ser, o sea, los y las de ustedes que sean como más teóricos en el futuro, van a darse cuenta que esto tiene como harta implicancia. Posiblemente ahora como que no es difícil cuando uno recién está pasando por este curso como ver todas las implicancias de esto, pero algunas cosas, así como para cerrar esta parte. Cuando ustedes, no sé, estaban en álgebra o matemáticas discretas y hablaban de conjuntos enumerables, hablaban así como bien sueltos de cuerpo, ¿no? Es como decir, enumerable. ¿Ya enumerable qué significa? La definición como fome es que tiene una biyección con lo natural. La definición entretenida es que enumerable quiere decir que se puede poner en una fila. Ahora, lo que es importante ahí es como, ya, se puede poner en una fila, para un matemático es bacán, se puede poner en una fila de alguna manera. ¿Sí? Pero para un computín, lo que uno quisiera realmente es un programa que lo pone en una fila. Lo que demuestra toda esta teoría es que los conjuntos enumerables, los que se pueden poner en una fila, no todos los puede poner una máquina en una fila. Los conjuntos que una máquina no puede poner en una fila se llaman recursivamente enumerables. Todos los conjuntos enumerables que ustedes han visto hasta antes de este curso son recursivamente enumerables. ¿Cuáles son? Los más triviales, ¿no? Los naturales, los racionales, los enteros, los strings, todos son recursivamente enumerables de manera trivial. En este curso, el primer curso donde ustedes vieron un lenguaje que es enumerable y que no es recursivamente enumerable. Ese es el lenguaje diagonal. Es enumerable, de hecho, porque las máquinas de Turing son enumerables, pero no es recursivamente enumerable. Y así como él, hay muchos lenguajes que no son recursivamente enumerables. Pero más aún, todos los conjuntos enumerables que ustedes vieron hasta antes de este curso, no solo son recursivamente enumerables, sino que son recursivos. Todos los podían enumerar en orden. Hay como tres, dados los conjuntos enumerables, porque típicamente a nosotros como que lo que me enseñan en matemáticas, no en computación, en matemáticas, es como que tenéis conjuntos no enumerables y conjuntos enumerables. Y dentro de los conjuntos enumerables son todos iguales, no son todos iguales. Dentro de los conjuntos enumerables tienes conjuntos recursivamente enumerables, que son los que se pueden enumerar por un computador, y lenguajes recursivos, que son los enumerables, que se pueden enumerar en orden por un computador. Entonces, es mucho más fina, la idea de enumerabilidad es mucho más fina. Y el computador, el que nosotros usamos, puede capturar cierta parte de esa enumerabilidad. No la puede capturar completa. De hecho, si nosotros somos como muy estrictos, como lo que nos gusta son los algoritmos, los que siempre se detienen, la parte que puede capturar como práctica, en la práctica de enumerabilidad, son los conjuntos que se pueden enumerar por un computador y en orden. O sea, son los conjuntos recursivos. Entonces, todo esto me permite, bueno, todas estas cuestiones las usaron un montón de personas para enfatizar algunos resultados matemáticos más importantes. Si ustedes, de hecho, van al resultado de Gödel, que como el resultado más bacán en matemáticas, esto como de la incompletitud, hay una parte en donde, claro, Gödel no lo especificó, pero si uno lo ve como la versión moderna, hay una parte en donde uno tiene que exigir que ciertas cosas sean recursivamente numerables. Si no, no va a funcionar el teorema, ¿sí? Que es la parte de la axiomatización de la matemática. Bueno, estas cosas son un poco más específicas y se pueden ver en un curso de lógica más avanzada, ¿sí? Pero todo esto ordena bastante el mundo, digamos, o sea, como el mundo como de los conjuntos numerables naturales, no es realmente tan simple como uno podría pensar. Es bastante más complicado, bastante más rico en estructura, ¿sí? Pero esa estructura tan rica no se va a ver en cursos de matemática estándar. Necesitáis verlo en cursos de matemática más específica como este, como el curso de teoría de la computación, donde tú realmente veis los objetos matemáticos desde el punto de vista de las cosas que se pueden computar de esos objetos. Que finalmente a computines como yo y espero como ustedes, esos son los objetos que realmente existen. Los que no se pueden computar son los objetos que no existen realmente. O sea, ¿de dónde salieron? ¿Sí? Pero eso ya es más filosófico, como que si todo lo que se puede ver es computable o no, ya esa es la cuestión que trasciende un poco este curso. Entonces, para cerrar esta clase, lo único que quería mostrarles era que
que hay una forma un poco más, que hay otras formas más, hay muchas formas de mirar las máquinas de Turing, pero hay una forma adicional de mirar las máquinas de Turing, que es como generadoras de lenguaje, que nos permiten estudiar un poquito más en detalle la enumerabilidad de ciertos conjuntos. ¿Sí? Ya, con eso doy por cerrada la clase. Era una clase opcional, va a estar en el video ahí para que ustedes la puedan ver también. Si tienen alguna duda me la pueden preguntar ahora, si no, vamos a terminar. De hecho, va a terminar el video, después si más dudas la como ver. Chao.